Hola, hola, buenas noches, amada iglesia. Estas son las buenas noticias del reino, noticias de gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy Eileen Pavón y para mí es un privilegio poder compartir las buenas nuevas del reino. Esas noticias que nos afirman, nos establecen, nos nutren y nos llevan a experimentar con mayor gozo esta vida que nos ha sido impartida, la cual es Cristo en nosotros. Para compartir estas buenas noticias del reino, hoy va a estar con nosotros nuestro hermano Moisés Sarmiento, ministro competente en este nuevo pacto, en esta verdad gloriosa, no por voluntad de hombre, sino porque el Señor te llamó con llamamiento santo. Bienvenido, hermano Moisés. Amén, amén. Así es, qué maravilloso tiempo, maravilloso momento. Estas buenas noticias que el Señor nos ha dado para que la compartamos, para que la llevemos a cada hogar, a cada familia, y es un privilegio para nosotros estar una vez más llevando este mensaje a toda esta comunidad. Amada iglesia, estamos en un tiempo maravilloso y este mensaje que estamos llevando ha estado especial. Hoy continuamos con esta labor. Amén, amén, así es. Por gracia, por verdad, por misericordia, por ese favor del Señor que nos asiste y nos asistirá todos los días en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, porque como dijo el Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También está tu esposa, la hermana Carmen Castellano. Hermana Carmen, bendecida. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos en este tiempo. Bienvenida. Muchas gracias, pastora. De verdad que es un privilegio estos espacios. Principalmente soy muy afortunada de poder compartir con ustedes, con mi esposo, con usted, y enriquecernos, ser impartidos por esa vida que Dios te ha dado, que Dios le ha dado a mi esposo, porque esta es la vida de cuerpo, amén, esta es la comunión que tenemos, este glorioso y maravilloso evangelio. Así que bueno, hoy disfrutaremos y comeremos de este pan de vida, amén, y nos gozaremos amén en la palabra. Así que bueno, bienvenidos, amada familia. Amén, amén, así es. Quería compartirle a la comunidad, a los hermanos que están con nosotros, que estamos improvisando acá en la casa. Quisimos compartir entre los tres esta palabra de gozo y de verdad. Creo que para quienes me conocen, para quienes saben y a quienes han estado orando y respaldándonos en oración, gracias. Recientemente, justamente hace 2 semanas, tuve que ir al quirófano y ser intervenida por una situación que necesitaba, que requería atención médica, me estaba afectando, pero le doy gracias al Señor porque en este tiempo he podido experimentar esa gracia, ese favor, esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, y de verdad que estaba hoy deseosa de poder compartir las buenas noticias del reino, porque la palabra definitivamente es la única fuente, la única comida, la única verdad. No hay otra verdad. Cristo, la palabra hecha amén carne, es revelada en nosotros, nutriéndonos desde el Espíritu, y bueno, y por eso estamos en la casa compartiendo. Lo íbamos a hacer únicamente el hermano Moisés y yo por un tema técnico. Así que les pedimos disculpas, la hermana Carmen y yo vamos a estar compartiendo micrófono, pero nos gozamos, nos recreamos amén en este tiempo, que lo circunstancial no nos prive de la porción que Cristo nos ha dado amén, a cada amén uno de nosotros. Amén, pastora, y saber que si Pablo desde una prisión con circunstancias mucho más
adversas, mucho más desfavorables, pudo impactar cuanto más nosotros en este tiempo tenemos tantos privilegios y tantas oportunidades como lo es el poder llegar hasta sus hogares por estos medios. Creo que es un privilegio. Así es. Y de pronto para nosotros lo tomemos como que es un poco improvisado, pero para Dios es una agenda celestial. Amén. No es casualidad, no es un asunto de nuestro trabajo o esfuerzo, sino del propósito eterno y del plan divino que Dios determinó que hoy escucharas esta palabra, que hoy recibieras este mensaje y que por el Espíritu la vida, el pan y lo que Dios tiene pueda ser desarrollado, pueda llevarse a cabo, porque su palabra no vuelve vacía, hace y cumple la función por la cual el Padre la ha enviado. Entonces creemos que es un momento oportuno, que es el tiempo correcto y que está llegando a las personas correctas. Amén. Conforme al plan y al propósito divino. Así es, así es. A todos los hermanos que están conectados con nosotros, como siempre la invitación es a compartir, a conectarse y a compartir ese enlace para que la palabra corra y Cristo sea afirmado, predicado, anunciado, pero que sobre todas las cosas nosotros podamos disfrutar esa revelación de Cristo en nosotros. Cuando iniciamos esta temática, creo que es el cuarto tema que venimos tomando respecto a lo que es la Pascua, la Cena del Señor, cuando muchas veces se tiene celo por los elementos, por lo que es representativo, y en los programas pasados hablábamos y decíamos que definitivamente tenemos que trascender y transicionar de lo que es simbólico a lo que es, a la sustancia, a lo que es real, a lo que es verdadero. Cristo es nuestra vida. Cristo, por eso se escribe, la vida es más que el vestido. Así es. La vida es más que el vestido. La vida tiene más valor que lo simbólico. Aunque en instituciones, aunque a la iglesia se le haya institucionalizado, nosotros sabemos que en el principio no fue así. Porque cuando entendemos que el principio es Cristo, que desde la eternidad y hasta la eternidad, Cristo es, y Él se nos impartió, y Él se nos reveló, y Él se entregó por nosotros, de tal manera nos amó y amó al mundo que se entregó por nosotros. Entonces, el propósito de estas enseñanzas es quitar la mirada de lo que es simbólico, quitar la mirada de lo que es pasajero y poner la mirada en lo eterno, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Nosotros no andamos por vista, nosotros no estamos por fe, hemos sido cuestionados, criticados porque piensa la gente que nosotros somos antibautismo. No es que seamos antibautismo, es que el centro de nuestra predicación y de nuestra enseñanza no es el bautismo. La gente piensa, algunas personas, no todos, que creo que también es preciso aclararlo. La gente piensa que nosotros somos anti la cena instituida por el Señor, la cena, la común unión respecto a los elementos y a la ceremonia, y no es así. Quienes se congregan con nosotros, quienes trabajan con nosotros, sabemos que el centro de nuestra enseñanza es Cristo. Amén. Puestos los ojos en el Señor Jesucristo, y estos temas es para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es. Hermano Moisés. Claro, pastora, y algo muy importante es que la palabra dice que hay una fe y hay un bautismo. Y si hay un bautismo, podemos hablar del bautismo en el Espíritu en Cristo o el bautismo de las aguas. El ser bautizado en las aguas es algo simbólico, pero cuando la palabra dice que hay un bautismo, es el ser bautizado en Él, y que es lo que da vida. Cuando hablamos de la cena del Señor, hablamos de su realidad. Al tergiversar el término, se distorsiona
el enfoque y lo que se quiere ser. Por eso muchas personas la conocen es como la Santa Cena, donde se trata de enfocar en que el elemento es sagrado, en que el pan no lo toque porque tú estás contaminado y vas a tocar un pan que es sagrado y vas a acarrear maldición. No participes del vino porque es sagrado, o sea, es la sangre de Cristo, cuando es todo lo contrario, porque Él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Y que es por medio de ese pan y es por medio de esa sangre representada en el vino, pero que es la sangre de Cristo, en la cual hay perdón y salvación. Por lo tanto, el pecador es el que se tiene que acercar. Los enfermos son los que se tienen que acercar, los necesitados. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esto es maravilloso, amada iglesia, amados hermanos, en que Dios lo que dio, lo dio para los pecadores. Por eso decían de Jesús, el que es amigo de bebedores, de los comedores, de la gente del mundo, porque para eso Él vino al mundo. Entonces, lo que Dios nos ha dado es para que nosotros participemos. Nosotros los que estábamos ajenos, nosotros que no teníamos participación, nos acerquemos a Él. Y como lo dice la palabra, que el que se acerque lo haga creyendo, porque todo esto es por medio de la fe. ¿En quién hay vida? En Cristo. ¿En quién hay salvación? En Cristo. Si una persona está muerta y come de este pan, tiene vida. Y el que bebe de esta agua, el que toma de este buen vino, no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cómo negarlo? Tenemos que ser participantes y saber que lo espiritual lo ha hecho Él. Lo trascendente lo ha hecho Él. Dios confió su pacto a su Hijo y por medio de su Hijo nos ha dado a nosotros esta participación gloriosa. Amén. Pero todo el resultado y todo el acuerdo y las garantías son en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Glorioso. Amén, amén, amén. De verdad que lo que decía mi esposo acerca del pan, quería aportar en Juan 6, 48, 49, dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sabemos que la palabra dice que Él es el pan de vida, amén. Ese maná que descendió del cielo y Él se presenta ahora a nuestro Señor Jesucristo como ese pan. La palabra también dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es Cristo en nosotros, impartido. Es nuestra comida. El que come de Cristo es saciado de todo bien, de toda justicia, de toda gracia, porque la palabra de Dios dice, también lo declara, dice, bienaventurados los que tienen hambre. Cuando alguien tiene hambre, ¿verdad?, y le presentan un banquete, esa persona es saciada, tiene ese deseo de comer, y cuando le presentan ese banquete, esa persona lo disfruta y ese hambre es saciado. Pero ahora en Cristo Jesús no solamente está hablando de un pan físico, sino que está hablando de ese pan espiritual. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con esa sed, con ese hambre, ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, sacia esa hambre espiritual, sacia, y como decía mi esposo también, esa sed espiritual que hay en el mundo, ese vacío, esos vacíos que solamente Cristo puede llenar el corazón del hombre, porque el hombre fue diseñado, recordemos, para vivir en Cristo. Entonces es importante que nosotros como iglesia compartamos y no privemos, también lo decían ahora, no privemos a las personas de este pan de vida. ¿Cómo podemos nosotros privar a las personas de este pan de vida? Hablando de cosas y no hablando de Él. Cuando nosotros hablamos del Señor, que Él vino a darse por la vida del mundo, entonces nosotros estamos compartiendo del pan de vida, que así como nosotros hemos comido y ahora podemos disfrutar, podemos estar en esta
como dice la palabra de Dios, que Jesús también lo declaró, que la voluntad de Dios, que hacer la voluntad de Dios, o sea, es lo que a Él, es lo que le complacía, es para lo que Él había nacido. Y nosotros estar en el Hijo, comer de este pan, es lo que realmente nos llena de gozo, del verdadero gozo. Amén. Así es, amada iglesia, hermanos, que suman verdad y gracia en el Señor. Amados, este tema, Jesús, Cristo, el pan de vida, el pan vivo, es un tema que nosotros ponemos en la mesa no porque nos creamos o presumamos de algo, sino porque está escrito, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Amén. Creo que para la salvación que es en Cristo, a ninguno de nosotros se nos pidió un requisito. Solamente crees que Jesús Amén. Es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces eres salvo. Es como aquel hombre en la cruz, ¿verdad? Luego hay mucha controversia en quien no vive en lo revelado, en lo consumado. Hay controversia y me atrevo a decirlo, no de forma para juzgar a alguien, sino porque es necesario que cuando nosotros nos expongamos a la palabra, que cuando nosotros tracemos la palabra lo hagamos con la seguridad que nosotros no estamos enseñando un asunto nuevo, sino la revelación de Jesucristo, Apocalipsis Amén. 1, que Dios le dio a su siervo Juan para que hiciese saber estas cosas a sus siervos, a sus hijos, a la iglesia. Y es tremendo y es poderoso porque mientras nosotros desconocemos, está escrito en Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando la iglesia es conducida y es administrada bajo la visión de una institución o de una denominación o de estrategias de hombres, o de mandatos de hombres, la iglesia no está siendo participante del crecimiento que da Dios. Cuando yo como ministro del Señor le digo a algún hermano, tú no puedes participar del elemento, del tipo de Cristo, porque el elemento es tipo de Cristo, yo estoy haciendo nula a quien instituyó. Yo estoy diciendo, yo tengo mayor autoridad que el Señor Jesucristo, que en aquella mesa aún a Judas, siempre lo vamos a decir, aún a Judas le dejó participar y metió la mano con él, ¿verdad? Entonces, y mientras nosotros actuemos así, es porque no hemos trascendido de lo simbólico a la realidad, a la esencia de vida, porque lo decíamos en el programa pasado, la Sirofenicia está pidiendo liberación para su hija. No estaban hablando de pan. Eso es para que nosotros entendamos que no solo de pan Amén. Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra, la cual es Cristo, es la que afirma, la que sustenta, Amén. La que sostiene, la que nutre, la que edifica, la que alimenta, la que sacia, la que sana, la que trae liberación. No importa lo que digan los hombres, iglesia, no importa lo que digan los hombres, aunque se quieran sentir más santos que el Señor Jesucristo, que fue quien instituyó la cena del Señor. No importa lo que digan, no importa, cuando digo no importa, quiero decir es que queda sin relevancia, queda sin autoridad la palabra de cualquier hombre que quiera manosear a la iglesia de Cristo desde un púlpito y decir tú sí, tú no. Él se entregó porque él dijo, mi carne, el pan que yo estoy hablando es mi carne, que por ustedes va a ser entregado. Pero para poner
el tema sobre la mesa o para abordar en este tema, porque siempre decimos no hablamos desde la opinión de nosotros como yo creo, yo pienso y a mí me parece, sino que hablamos verdad en el Señor. Yo quiero poner Mateo 4, es un capítulo que tenemos que saber darle lectura, Mateo 4, pero en el versículo 4 de Mateo, del capítulo 4, dice... En el contexto es que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu, con E mayúscula, o sea, por el Espíritu del Señor, para ser tentado por el diablo. Imagínense eso. En el 4 dice, ya nosotros conocemos el escenario, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, automáticamente... en el versículo 3, automáticamente lo primero que el enemigo va a atacar siempre va a ser la identidad, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que el enemigo le dice, vino a él el tentador en el versículo 3 y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hechicería, magia, engaño. Pero como el Señor Jesucristo no vino a decir algo nuevo, sino a cumplir la ley y a reformar la verdad que es en Él, ¿verdad? Le dice, Él le respondió y le dijo, escrito está, porque eso está escrito en Deuteronomio 8:3, donde el Señor proveyó, Él le proveyó pan a la gente en el desierto, no a la iglesia, al pueblo. Así es. Le proveyó un pan que perecía, porque si usted lee, todos los días ellos tenían que recoger una cesta de pan. Eso usted lo va a leer en Éxodo, en Levítico, no recuerdo la cita, si hay algún hermano, el pastor Luis, si está por allí, que me ayude. Todos los días ellos tenían que recoger pan, y del viernes para el sábado, porque el sábado era el día de reposo, recogían una doble porción de pan. ¿Por qué? Porque ese pan caducaba, ese pan perecía, para que ellos supieran que quien proveía era Él. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo en el versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, quitemos la mirada de lo terrenal, de lo simbólico, porque Él es el verdadero pan. Y dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al decir esto, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ya nosotros conocemos el texto en la tentación. ¿Qué quiero decir? Mire, iglesia y ministro, algún hermano ministro que nos esté escuchando ahora o que nos escuche en diferido, a usted le puede parecer santo, sobrio, puro y más santo que Cristo. Le puede parecer su intención. Cualquier pastor, cualquier ministro que prive a la iglesia por causa de su conciencia, porque también está escrito, cada uno pruébese a sí mismo. En ningún lado dice el pastor, métale el termómetro de la santidad y de la santificación, porque los hombres no murieron por nosotros. El hombre no puede santificar, está incapacitado. Lo único que los hombres hacemos es estorbar. Cuando metemos la cuchara de nosotros, estorbamos la obra del Señor. Ningún hombre por santo, puro, temeroso. Pablo le escribió a Timoteo y le dice, mira, los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, eso está en Timoteo y ya mismo lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 6 puede ser. Los que no se conforman a las sanas, mira, aquí está, primera de Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad, y ahí piedad, usted sabe que una persona piadosa no es la que le da a un mendigo, no, aquí es la piedad que es en Cristo, ¿sí? Que es la gracia y la verdad. Él vino lleno de gracia y de verdad para buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el reino. Y en el reino los hijos tienen derecho a la mesa, a comer del banquete, Amén. a servirse. Entonces le está diciendo, si alguno, seguimos leyendo en 1 Timoteo 6:3, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, a la enseñanza que es conforme a la piedad, está envanecido, nada es nada, nada sabe y delira acerca de cuestiones. Nada sabe es nada sabe. Cuando yo vengo, imagínate que a mí me toque, imagínate que algún pastor en la congregación tenga un Judas. Mira, le vuelan la cabeza, como Pedro le voló la oreja al soldado, le vuelan la cabeza si va a tocar del elemento. No entendiendo que lo primero que tienes que hablar es la verdad en Cristo, porque la palabra no es el elemento, la palabra es espíritu y es vida. Amén. Y penetra en lo más profundo del alma de aquella persona y separa la humanidad de lo que es espíritu. Y nosotros hablamos verdad en Cristo. Entonces está diciendo, esta persona nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué corruptos de entendimiento? Porque cuando a lo que él instituyó y dijo, todas las veces que bebáis, que comáis el pan y bebáis la copa, hacedlo en memoria de mí. Cualquier hombre que le dice, mira, primero tienes que estar bautizado. Hermano, con el respeto que usted se merece, conviértase a Cristo. Sí, hermano, nos tenemos que convertir a Cristo. Nos tenemos que convertir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si no la Iglesia Católica nos lleva una morena, porque los bautizan desde pequeños, para quitarle los pecados a la criatura. Ya después los niños dicen que ellos son ateos y todo lo demás, pero cumplieron con un requisito de hombre y así el hombre está tranquilo. ¿Me explico? Porque mientras Cristo es sacado de la ecuación, mientras el Espíritu es sacado de la ecuación, ahí hay un pensamiento corrupto. ¿No me dejes solo? ¿Sí? No, estamos acá en el tema. Es impresionante porque hablamos del maná, que era el tipo, era la sombra, era la figura, y del maná comía todo el pueblo. No se le dijo a Moisés, aparta los que no se han casado o los nuevos, y apártalos y van a comer los más consagrados, los de la tribu de Leví, que fueron apartados al ministerio, o ellos coman primero y luego si queda le das al resto. No, porque Dios da para todos y da abundantemente. Igual cuando envió la carne, la envió para todos. Aleluya. Porque es lo que Dios ha hecho. Dios, su sacrificio y su obra es pensando en el hombre. Pasa es que a veces ese mensaje de a ti, de que es para ti, es algo personal, ha tenido mucha influencia. Y pensamos que somos una pieza exquisita, que somos algo favorito para Dios, pero Dios tuvo misericordia de la raza humana, del hombre en general, porque sus pensamientos no son de perdición, ni es un Dios malo, ni es un Dios que quiere lo malo para nosotros, porque Él dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien. Él tiene lo mejor, como el padre que ama a sus hijos, y su perdón es para todos, así como lo que estamos hablando del maná, del pan. Cuando el pueblo salió de la esclavitud, salieron todos, porque Dios le dijo todos. Faraón quería que se fueran los hombres, luego, bueno, lleva a los hombres y las mujeres, déjame los niños, pero Dios dijo todos, porque es el plan. Cuando Dios habla al hombre,
cuando nos dio su Espíritu, amados, nos los dio a todos. No es algo exclusivo de que porque es que yo fui escogido en Él, desde antes de la fundación del mundo. Pero en Él, en Cristo Jesús, por Él, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es la vida y Él es nuestra vida. Y dice la palabra que Él hace llover para todos y pone el sol tanto para buenos como para los malos. Su misericordia y su bondad, su vida, el pan de vida, Él no lo niega a ninguno. Si alguno no lo quiere tomar o alguien no lo quiere recibir, Él no lo va a forzar a hacerlo, pero está disponible para todos. Por cuanto todos nosotros, los que hemos creído, Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque hemos creído. A todos los que creen en su nombre, Él le da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es eso lo importante para Él, es que la vida sea en nosotros. Pues de nada sirve partir un pan físico y beber de algo natural si la vida no está operando. Porque eso es insignificante. Es algo solo simbólico. Es algo natural. Pero Dios plasma lo eterno, lo que no tiene fin, lo que no se corrompe, lo que el moho no contamina. Si nosotros dejamos un trozo de pan o después que se reparte la cena y todo lo que quedó se deja guardado en un sitio, llegará el tiempo que se dañará, porque es perecedero. Pero el pan de vida no perece. El pan de vida no perece, porque es eterna. La vida es eterna. Lo que Dios nos ha dado, amados, es eterna. Es vida abundante y es para todos. Amén. No hay persona en el mundo que pueda decir, yo no soy digno de participar de esto, porque Él lo hizo accesible a todos. Y lo da de una manera gratuita, aunque le haya costado muy caro a Él, pero lo ha dado para todos. Entonces, acerquémonos confiadamente a participar, no solo del elemento, porque lo repetimos, es algo simbólico, sino del verdadero pan, de la verdadera vida, la cual es Cristo Jesús. Quiero leer en Juan capítulo 15, y esto lo conocemos mucho, este capítulo, pero solamente voy a leer 2 versículos. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amados, lo que a veces se quiere hacer por medio de el imponer o el manipular en cierta forma, el decir, bueno, los líderes o las personas, los ministros participen y los que no se quedan en cierta forma, es decir, o sea, yo hago un trabajo en la iglesia de limpiar, de limpieza, o como ministro yo soy el que decido quién puede participar y quién no. Pero la palabra dice que Cristo es la vid y el Padre, amados, es el labrador. El Padre es el que hace el trabajo. El Padre es el que hace la obra. No es porque nosotros le digamos a una persona, no eres digno o no estás capacitado o tú no has hecho. El Padre, por medio de su Espíritu que ha derramado sobre ese creyente, se encargará de que esos asuntos que están fuera del orden vengan a la luz. Porque Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces, por el Espíritu, cuando una persona por el Espíritu, no es solamente porque no voy a participar porque no soy digno, o voy a participar porque tengo, o porque tengo que mostrar a la iglesia, o tengo que mostrar al liderazgo. Si yo soy la persona que dirige, por ejemplo, el equipo de alabanza, yo no puedo quedar sentado cuando están ministrando la cena del Señor. O sea,
el pan y el vino. No importa cómo esté mi vida, yo tengo una reputación que mostrar. Entonces, eso se presta para muchas cosas. Pero cuando es la vida, el Espíritu de Dios nos da testimonio de quiénes somos en Él. Y que participamos no por el que puedan decir o lo que hagan, sino por lo que creemos, por nuestra convicción. Por la convicción, así Amén. es. ¿Sabes qué es lo que estás diciendo respecto a los líderes, respecto a los pastores, a los ministros? Es un tema tan poderoso, tan hermoso, que muchas veces tergiversamos, dañamos la participación de los santos en la mesa. ¿Por qué digo esto? Y en esto quiero que reflexionemos. Lo escuchaba de un pastor en estos días y la cabeza me hizo en el espíritu, en la cabeza, en el alma, en todos lados. Decía el pastor y predicaba y fui a la palabra, yo digo, es que es así. Él dice que en el principio, cuando Dios dijo varón y hembra, y les dijo, llenen la tierra, sojúzguenlo, dice, a los dos les dio participación. Así como también constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la finalidad, con la única finalidad de edificar a los santos, prepararlos para el ministerio, no para que ellos se queden de oyentes y nosotros somos lo que hagamos, ¿no? Y nosotros somos, aquí nosotros la autoridad somos nosotros. Fíjate que ese pensamiento, por eso yo digo, amado hermano, ministro, pastor, siervo del Señor, que trabajas en las distintas áreas que tú trabajes en el cuerpo de Cristo para la edificación de los santos. Cuídate de ti mismo, decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Sabes por qué? Porque las jerarquías únicamente operaban en los ángeles. Y tú sabes quién fue el ángel que se rebeló, ¿no? Cuando él se rebeló, porque están los arcángeles, los ángeles, los siervos, ¿sabes? Los ángeles de servicio. Querubines. Los querubines. Y sabes que cuando, diría mi tía, alias Cachín, se rebeló, él es el que trae ese pensamiento de jerarquías. Yo sí puedo participar de la cena del Señor porque yo soy pastor o yo soy pastora. Amado, cuidado, cuídate de ti mismo. Iglesia, y ahí es donde Pablo tajantemente dice, no permito que la mujer ejerza dominio ni autoridad, porque cuando yo enseño como padre a hijo, porque tampoco quiero que me llamen madre, ni papa, ni padre espiritual, ni nada, porque eso es para la gente que está buscando un lugar y reconocimiento. Porque el que es de Cristo sabe la participación que el Señor le dio en el cuerpo de Cristo y no está por jerarquías, sino por sumar al cuerpo de Cristo, por sumar, por impulsar, para arriba, dale para arriba que el Señor te posiciona a ti en los lugares celestiales, no para que estés allá abajo. Cuando lo haces con amor, acuérdese que el que pesa el corazón es el Señor. Las jerarquías es en los ángeles, meditemos en esto. Es para los ángeles, pero a todos, a nosotros se nos dio a beber del mismo espíritu. Por lo tanto, cuando yo tengo un pensamiento jerárquico, yo sí puedo porque yo soy pastor, yo sí puedo porque yo soy pastora, yo sí puedo porque yo soy el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro. Yo estoy diciendo, estoy como aquel, y cito la palabra, Lucas 18:1. No, perdón, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, ya ustedes saben, el peluche que cree que todo lo puede y todo lo sabe, y él sí era, porque, como dijiste ahorita, él cuidaba las apariencias. El Señor Jesucristo, usted lo lee en Mateo 23:24, y ahí les da para que coman y laven. Les dice, el fariseo y el publicano subieron a orar. El fariseo era el que confiaba en sí mismo como justo. ¿Y por qué? Porque él dijo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ahí sí se cumple lo que nos enseñaban a la iglesia, que la oración no salía del techo.
oraban consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, se atrevió a dibujarlo. Fíjate, si a un pastor tú le dices que alguien está en adulterio y no puede tomar la cena del Señor, y yo sé que por esto me van a decir, como ya me dijeron, sectaria y hereje, me da lo mismo, porque yo me ciño a la palabra. El fariseo es un pensamiento de fariseo. Nos guste más, nos guste menos. Cuando nosotros pensamos así, aquel está en adulterio y debes de llevarle el pan de vida, porque usted sabe que y ya te voy a dar participación, hermana. Usted sabe que en la iglesia primitiva, cuando la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, no andaban buscando milagros y señales. Ellos lo que hacían era predicar el evangelio de Jesucristo, y entonces las señales seguían a los que creían. ¿Viste? O sea, cuando ellos anunciaban a Cristo como el Señor y el centro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo en el nombre de lo que tengo te doy, en el nombre del Señor levántate. Imagínate que nosotros hiciésemos así con todo aquel que está caído, enfermo, confundido en su cabeza, y que nosotros le demos a beber el pan de vida. Ahí entonces era donde la iglesia crecía y ganaban reputación delante de los hombres, y los hombres de las ciudades temían. Entonces, y solo entonces, Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Porque ¿cómo Dios nos va a confiar a los enfermos, si a los enfermos nosotros, debes de ponerle el oxígeno, y al hambriento darle de comer, le quitamos el pan? Gloria a Dios. El Señor es bueno, y creo que este es un tiempo, bueno, que estamos aprendiendo a Cristo. Amén. Yo creo que mientras ustedes hablaban, pensaba yo en cierta oportunidad hablaba acerca de la religión, escuchaba, y una de las cosas que hace la religión es que cambia solamente lo estético, por así decir, hace cambios externos, sí, pero algo maravilloso de lo que estamos compartiendo hoy es acerca del pan de vida, que es Cristo nuestro alimento. Es importante nosotros diferenciar de la religión, que Jesucristo, y vemos a nuestro Señor Jesucristo, creo que en todas las oportunidades que Él hablaba, Él estaba siempre hablándole a esta secta de los fariseos, hablándole y confrontándole. Y vemos también la otra parte cuando Él se da a las personas, cuando Él vino, como dice la palabra, que Él vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Él vino a darse, Él vino a entregarse, o sea, dejó su posición, por así decir, se hizo hombre, se hizo carne, para que hoy nosotros podamos disfrutar, y como decían anteriormente la pastora, mi esposo, que todos puedan acceder, que todos puedan comer de este pan. Y es maravilloso porque ahí en la mente, a veces en una mentalidad religiosa, hemos privado, porque a veces hasta nosotros mismos queremos privarnos o a través de pensamientos que no proceden del corazón del Padre. A veces nos privamos y nos autocondenamos y decimos, a veces salen de nuestra boca pensamientos que no proceden del corazón del Padre. Él nos hizo actos de participar. Él nos hizo actos ahora, porque el Señor, la palabra de Dios declara que nosotros somos aceptos en el amado. ¿Y cómo nosotros no comer de este pan eterno? ¿Cómo nosotros no deleitarnos de esta comida? Que es la única manera en la cual la iglesia es sustentada. Entonces, si estoy siendo sustentado yo de este pan eterno, de esta verdad que es en Cristo Jesús, ¿cómo no darle al mundo sediento de este pan de vida? ¿Cómo impedir que alguien que venga, porque esto es importante,
tengo muchos amigos que se acercan y me hacen ciertas preguntas, y eso es importante decirlo. Alguien que se acerca a una congregación cristiana con tantas interrogantes, con tanta necesidad, ¿y qué se encuentra esa persona? ¿A quién se encuentra esa persona? A una iglesia que opera desde el amor, a una iglesia que está para alimentar y para ministrar y para dar a conocer el mensaje del Evangelio, porque recordemos que el enemigo cegó el entendimiento de las personas para que ellos no crean, para que no les alumbre la luz de Cristo. Y nosotros, como esa iglesia que tiene la vida de Cristo, que está siendo sustentada por el Señor, que tiene el pan de vida, somos la autoridad de parte de Dios para llevar, como decía la pastora, la palabra, para que los sedientos sean saciados de este vino, de esta agua espiritual, y para que los que hambrientos que coman de esta comida gratuita. Y cuando ellos se acerquen, ¿a quién se están encontrando? ¿A alguien lleno de dogmas, a alguien lleno de religión, o se están encontrando a una iglesia que está enriquecida, que ha sido enriquecida, que ha sido favorecida, que así como fue arropada por el amor y la gracia de Dios, también eso es lo que le va a dar? Porque si tú has experimentado en este tiempo, pensaba y meditaba en el Señor me traía a memoria, Carmen, trata a las personas como yo te traté a ti. ¿Cómo me trató el Señor a mí? Con amor, con compasión. La vida de Cristo es superior a la religión. Los elementos no son superiores a la vida. Lo que siempre hemos venido hablando. Yo no puedo tener celo de los elementos, de las cosas, sino que no puedo privar a las personas y tener celo de un elemento e ignorar aquel por el cual Cristo dio la vida. Porque recordemos que en el reino, o sea, las personas son muy valiosas para el Señor, porque lo más valioso para el Señor, porque Él entregó su vida fue por nosotros, amén. Y también lo decíamos, mi esposo decía, o sea, Él vino a salvar, Él vino a darse. Amén. Entonces, algo que tenían los religiosos cuando Jesucristo lo confrontaba, también les dijo que no, ni ellos, decía, no entran ni dejan entrar. O sea, la religiosidad nos hace que nosotros le pongamos a las personas como ciertas normas, de decir tú no puedes o tú sí puedes, siempre lo decimos, o tú no estás capacitado, a ti te falta, es que tienes empezamos como a crearle y a que las personas digan, pero yo no entiendo de qué se trata esto. Entonces creo que nosotros como la Iglesia del Señor Jesucristo debemos ser claros en nuestro mensaje, debemos ser claros y sencillos. Jesucristo, cuando hablaba de la palabra, no se enrollaba y no inventaba, no tenía esos complejos que hoy en día tenemos, que si esto y lo otro, como mucho enredo que yo veo en este tiempo, que la misma iglesia tiene controversias en ciertos asuntos. El Señor fue muy claro en su mensaje: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí será salvo, amén. Y esto es maravilloso, es el pan de vida del cual nosotros estamos comiendo. ¿Y qué quiere el Señor? Que tú también comas de este pan de vida, amén, y puedas disfrutar de esta nueva vida en Cristo. Eso es todo, sencillo, que el Señor Jesucristo se ha dado a nosotros y está para todos los que en Él creen, para que todas las personas sean salvas, amén. Eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo pues en este tiempo, amén. Amén, amén. Sí, es que en un mundo de engaño, la verdad siempre va a ser perseguida. La verdad siempre va a ser atacada. Si desde el principio lo que el enemigo confrontó, lo que el enemigo atacó, lo que él quiso distorsionar, fue la palabra que Dios había dicho. Lo vemos desde el huerto, el que les dijo, con que dijo Dios, pero no moriréis, les distorsionó el mensaje. Cuando se distorsiona el mensaje, el resultado es incorrecto. Se desvía la verdad, se sale del camino, se tuerce. Amada iglesia, y por eso, aunque suene bonito o aunque suene con reputación, el poner normas, el
poner cosas, hay que analizar si lo que nosotros estamos hablando, si lo que se está haciendo como iglesia responde a la fe, responde a la palabra. Mire cómo Pablo le aconseja a Timoteo en el segundo capítulo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice: y de manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Amados, porque recordemos que esto es por fe y para fe, y que todo lo que no procede de fe es pecado, amados. Incluso el participar de algún elemento, si no se hace con fe, porque dice todo, y la palabra todo lo encierra todo. Amén. Hay gente que resiste a esta verdad, gente que resiste, niega la eficiencia del sacrificio al decir que hay que sumar algo para alcanzar lo que el Señor por su gracia ya nos lo ha dado, ya nos los ha concedido. Por eso dice que son gente que han sido corrompida en su entendimiento y que son reprobados en cuanto a la fe. Porque ¿cuál es nuestra fe, amada iglesia? Nuestra fe está basada en Cristo, en su muerte y en su resurrección. No es solamente el creer que hay un Dios. Nuestra fe no se basa en eso. Nuestra fe está basada en que Él se hizo hombre, murió por nuestros pecados y el Padre le levantó suelto de los dolores de la muerte, victorioso. Esa es nuestra fe, porque Pablo dice que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana, no nos sirve para nada. Pero amados, el creer que Él es victorioso, y como el escritor de Hebreos lo dice, que el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto, por lo cual nos hizo a nosotros perfectos, una vez, cuando entendemos los principios que rigen el nuevo orden en el cual nosotros militamos, como iglesia, llamado el nuevo pacto, amados, cae un velo. Porque dice la palabra que hasta el día de hoy, cuando leen las Escrituras, está puesto un velo que no les permite ver. Y ese velo no está cuando no está la palabra de la cruz en nuestro espíritu, en nuestra mente revelada. Porque al entender la cruz podemos reconocer que la historia cambió. Amén. Así es. Que todos los ritos y todas las ceremonias y todo fue en Él cumplido. Y que ahora nosotros hemos recibido por esta fe. Y por eso lo dice que son reprobados en la fe. Todos aquellos que luchaban, si leemos el contexto de lo que Timoteo y la iglesia estaba pasando, era la persecución de los hermanos, que llamándose cristianos, algunos hermanos, mayormente judaizantes, querían imponerle a la iglesia. Y en eso es lo que Pablo les está diciendo. Ellos no entienden, ellos están reprobados, ellos no están aprobados, no saben en cuanto a esta fe que se nos ha dado. Por eso hacen eso. Y es que Pablo viene de allí porque él también fue perseguidor de la iglesia. Y él los encarcelaba y aprobaba la muerte de ellos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también estaba reprobado en cuanto a la fe. Correcto. No lo entendía. El ser reprobado es que no sabe. Es como cuando un alumno presenta un examen y no tiene conocimiento de eso, va a salir reprobado. Entonces, hay hermanos que no podemos decir que es falta de amor o que lo hacen por maldad. No, es que no han entendido esta fe, esta verdad. Sí, el que teme no ha sido perfeccionado. Palabras prácticas y sencillas. El que teme, dijo Juan, no ha sido perfeccionado porque el amor echa fuera al temor. Amén. Para que yo entienda que el amor no es un sentimiento, sino es Dios impartido en Cristo,
entregado, muerto y resucitado de entre los muertos e impartido en medio del Espíritu, por medio del Espíritu en cada uno de nosotros, a mí se me tiene que revelar que eso es amor, que eso es verdad. Y la palabra de fe que nosotros predicamos y el pan vivo del cual nosotros participamos es este, que el que comenzó la buena obra, Él la comenzó y Él la terminará. Él es el labrador y Él es el que corta los pámpanos. Él es el principio de vida, Él es el árbol de vida, Él es el que nutre y enseña. En todo y por todo y para todo es Él. A Él sea la gloria. Por eso en Jeremías dice, si alguno quiere alabarse, alábese en esto. Jeremías, no recuerdo el capítulo. Si alguno ha de alabarse, alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Amén. O sea, cuando nosotros digamos, Señor, de verdad que vos a ese presidente que ha hecho correr a tantos ciudadanos y que ha derramado, vos también te entregaste por él. Entonces mi criterio, mi opinión y mi juicio en contra de esa persona, tiene que quedar nulo ante el amor de Cristo que Amén. excede a todo conocimiento. Timoteo, esto te escribe, y si esto haces, serás un buen ministro. Amén. De la palabra. Respecto a los elementos, bautismo, agua, Biblia, oración, cantar, ayuno, vigilia, iglesia, escúcheme, si algo hacemos, cualquiera de estas prácticas y oficios espirituales, si algo hacemos, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque el Espíritu, porque hoy militamos por el ministerio del Espíritu de vida en Cristo, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Porque orar como conviene, no sabemos, pero el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Que de ahí tú salgas a gloriarte y a darte golpes de pecho como King Kong, permítanme el chiste, y a decir que yo ayuné y a mí Dios me mostró, hermano, te estás vanagloriando. Lo recibiste de gracia, dalo de gracia, para que la excelencia en todo sea de Él y no de nosotros. Concluyo con esto. Romanos 14, 22. ¿Tienes tú fe? Y usted va a leer todo el contexto de Romanos. Dice, recibe al débil en la fe, pero no para contener acerca de opiniones, porque el débil en la fe normalmente opina. Y el que es... Porque todo el que cree, hay uno que cree que sea de comer, Romanos 14. Y el que es débil, Romanos 14, 2. Come legumbre. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces ahí usted en todo el contexto va a ver que tenían un tema con la comida, con lo sacrificado a los ídolos, si podemos o no podemos, qué hacemos, lo matamos, o sea, embolates mentales. Cuando no se, como dijiste, cuando están reprobados en cuanto a la fe, nos trillamos con lo que es simbólico. Entonces Romanos 14, 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y con esto quiero que te quedes. Mire lo que dice, bienaventurado el que no se condena. No es al que Cristo no condena. No vayamos a salir a decir, no, Cristo no me condena. No, usted tiene que tener una conciencia firme, un conocimiento firme. Señor, si algo yo hago, es por ti. Y si me equivoco en mi humanidad, vienes tú y me rescatas. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces Él lo levantará, no nosotros. Si nosotros algo hacemos es porque somos instrumentos útiles en sus manos. Amén. Entonces dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y esta palabra no es para hacer libertinaje. Esta palabra es para estar sujetos por el Espíritu de gracia y de verdad. Para que después no vayamos a sacar de aquí, no, yo vivo en libre matrimonio porque yo no me condeno en lo que hago. Fornicación es fornicación, adulterio es adulterio.
Avaricia es avaricia y lo que es justo, punto. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto es un contexto de comida. Y dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. No es que va a ser, es condenado. ¿Por qué? Porque ahí está el condicionante. No lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, sencillamente es pecado, es errar al blanco, porque errar al blanco es quitar los ojos de Jesús y ponerlos en mí. Ve, me equivoqué esta vez. Nos vamos a equivocar hasta que esto corrupto se vista de incorrupción y hasta que esto mortal se vista de inmortalidad. Te tengo una noticia, nos vamos a equivocar para que todos los días nosotros bebamos gracia sobre gracia. Para que todos los días nosotros experimentemos que nuevas son sus misericordias cada mañana. Para que todos los días nosotros digamos, Señor, es verdad que es por ti, no es por mí. Yo lo único que hago es disfrutar de tu gracia. Hermano, esto es el pan de vida. Dejemos el celo y dejemos el temor por lo que es simbólico y caminemos a lo perfecto. Caminemos a la sensibilidad de la voz del Espíritu. No necesitas la voz del pastor, de la pastora, del apóstol, del profeta para saber cuando estás contristando al Espíritu Santo. Con iras, con pleitos, con enojos, con maledicencia, con contiendas, con celos, con iras, con pleitos, con fornicaciones, adulterios. De las tales cosas, dice Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Ninguno de eso dice porque el diablo se endemonió y te puso ira, celo y ha venido un demonio. No. Hay unos que cantan por ahí, a mi casa llegó un demonio. No, hermano. No, es la carne. Hacer morir lo terrenal porque hasta esa autoridad te la ha dado el Señor. Amén. Amén. Mi esposa va a decir algo. No, agradecida con el Señor realmente porque hoy tenemos libertad en Cristo. Y aquí mi hermana dice, mi hermana Nancy dice una palabra: gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, quien quitó el velo que nos separaba del lugar santísimo. Ese lugar santísimo es el Espíritu de Cristo que ahora habita en la iglesia. Y eso es importante entenderlo, y eso es un tema precioso, porque a veces decimos voy a entrar al lugar santísimo. Y ya estamos en ese lugar, en Cristo, amén. En Él habitamos, en Él vivimos, en Él somos. Continuamente vivimos en Él. Nacimos para Él, fuimos creados por Él, así que recreémonos en Él, amén. Y disfrutemos de Él todos los días de nuestras vidas, porque para esto hemos nacido. Y bueno, muchas gracias, pastora y mi esposo, por este tiempo, aprendiendo cada día más a Cristo, amén. Bendecidos, un abrazo. Bendiciones, sí. Es maravilloso, amados. Hebreos 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hay que dejar algo para poder avanzar a la perfección, es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Dice, no echando otra vez el fundamento, o sea, no sobretrabajando en algo, porque hay algo que es real. La palabra de arrepentimiento es para los pecadores. Pero una vez hijo, perdonado, lavado, ya no se le puede hablar de pecados, sino que se tiene que edificar en la verdad, edificar en Cristo. Por eso mire cómo dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Temas de los cuales después vamos a hablar. Temas de los cuales vamos a hablar prontamente. Pero, okay, amado, en los que estamos conversando en esta noche, una vez creyendo en Él, una vez que hemos sido justificados, ¿por qué tengo que tener temor del juicio eterno? Una vez perdonado y lavado con la sangre del Cordero, que fue derramada una vez y para siempre, no tengo que tener temor o vivir en temor en cuanto a los asuntos de este mundo ni del pecado, porque Él nos ha hecho libres.
y vivimos en esta libertad. Entonces avanzamos en esto, amada iglesia, crecemos en esto. Él es nuestro pan, Él es nuestra vida. Y de aquí en adelante avanzamos a la perfección en Él, en lo que Él nos ha dejado, lo que Él ha determinado para nosotros. Entonces, vienen programas exquisitos. Amén, amén, de crecimiento. De crecimiento. Amada iglesia, saludo, bendiciones, se les ama, se les quiere. Qué privilegio estar compartiendo esta noche con mi amada esposa. Espero que vengan muchos episodios más donde podamos estar juntos compartiendo estas buenas noticias. Amén, amén, así es. Amados, hasta aquí hemos llegado, no antes sin recordarte que uno comenzó la obra en ti. No fue el pastor, no es la pastora Eileen, no es el pastor Albert, la pastora Lisbeth, Cristo. Cuando tú eres sensible a la voz de Cristo, a la voz del Espíritu que te dio, lo que haces es que escuchas, retienes lo bueno y desechas lo malo. Haz vida de cuerpo. El ministerio y la vida de cuerpo no se nos dio esa identidad de cuerpo de Cristo para que vivamos como llaneros solitarios. Esto no va de caminar solo. Yo lo guiso y yo me lo como, no, iglesia. Para que unánimes juntos crezcamos hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Y la buena noticia de hoy es ese, que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Cuando dice la perfeccionará, es porque ya está tallada la obra, pero ahora tenemos que ir perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya sea que nos vayamos unos adelante o estemos todos para cuando suene la trompeta de nuestro Señor Jesucristo, pero que sepas que hasta ese día Él que empezó la buena obra en ti la perfeccionará, hasta ese día glorioso para presentarse Él a sí mismo como el maestro que termina la obra y dice, ha sido perfeccionada. Ahora sí se la puedo presentar al que puso todas las cosas en sujeción a mí. Ahora yo se la presento a Él perfecta, al Padre, de donde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Amada iglesia, te bendecimos, te amamos, gracias y respetamos mucho y valoramos mucho. Amén. Que no solamente nos abras las puertas de tu casa, sino las puertas de tu corazón. Bendecidos y hasta la próxima. Bendiciones.